Mucho ruido. Decía Erich Fromm que el deber psíquico que toda persona puede y debe establecer no es el de sentirse segura, sino el de tolerar la inseguridad. Con esta frase quiero empezar a adentrarme en este gran tema de las inseguridades. Es bien cierto que si hay algo que busca el ser humano es sentirse seguro y con valía para poder afrontar la vida. Pero también debemos recordar que parte de la experiencia humana es dudar de uno mismo en determinados contextos, bajo determinadas circunstancias. Y también es algo natural ir superando esas cosas. Lo interesante es aceptarlo, saber que existe la inseguridad para poder superarla. Y así es como todos actuamos. Eventualmente vamos superando ciertos miedos e inseguridades. Muchos de ustedes quizás recuerden o quizás tengan un niño en casa, ya sea su hijo, sobrino o demás, que por ejemplo se enfrentan a este primer día de clases, ¿no? En el nido. La mayoría de niños tiene un gran miedo cuando por primera vez se les va a dejar solos en el colegio. Pero es este primer encuentro con estar lejos de casa y de su ambiente habitual lo que los lleva poco a poco a sentirse seguros en otro lugar que no es casa. Aprenden poco a poco que no están en peligro, que no se les está dejando solos, sino que están ampliando los círculos de personas y ambientes en los que se pueden desenvolver. Y esto también, si bien es cierto que el concepto teórico no va a ser bien entendido por el niño, pero si hay algo que va a entender es que mamá siempre vuelve y él siempre vuelve a casa. Y que también siempre vuelve al colegio, siempre ve a su maestra y siempre ve a sus amigos. Llega el momento donde esto no representa ninguna dificultad, ningún miedo ni problema. Así también nos va a pasar a nosotros, ¿no? En determinadas circunstancias, sobre todo acontecimientos nuevos retos, podemos sentir esa sensación de malestar y de tensión, pero aceptar la sensación nos sirve en primera instancia para verla y superarla. Ahora bien, es importante que definamos lo que es la inseguridad. Es una sensación de malestar o tensión. Puede ser desencadenada por la percepción de que uno mismo es vulnerable. ¿Cómo saber si es un problema que está causando dificultades en nuestra vida? Es decir, que no solamente somos personas que eventualmente tenemos inseguridades y dudas, como lo van a tener todos, sino que ya podemos definirnos como personas inseguras. Y es cuando, por ejemplo, nos aislamos, cuando la timidez o el nerviosismo por hablar con otros o socializar nos lleva a no hacerlo simplemente, ¿no? A resguardarnos, cuando se nos hace difícil tomar decisiones. Y 3, cuando se entra en negación y se produce lo que llamamos sobrecompensación. Es decir, la persona niega que sea vulnerable, niega que tenga alguna dificultad e inseguridad y por el contrario trata de verse ante los demás totalmente diferente. Justamente en esta negación es que la persona va a percibir quizás a largo plazo el daño de sus inseguridades, pero los que sí la van a percibir es su entorno. Incluso pueden salir dañados. ¿Por qué? Justamente Adler nos hablaba del complejo de inferioridad, donde la persona paradójicamente, en vez de luchar por suplir esos vacíos, lo que hace es luchar por rebajar a los demás. Es decir, como yo no puedo brillar, no te voy a dejar brillar a ti. Van a luchar, en pocas palabras, por hacer menos a las demás personas. Y aquí, pues, por supuesto, hablamos del narcisismo, cuando las personas intentan por todos los medios disimular sus carencias. Por ejemplo, hombres que tienen miedo de la vulnerabilidad, de la fragilidad.
que siempre están llevando la conversación de tal manera que dejan en claro que ellos son bien hombres, ¿no? Que son más fuertes que tú si eres un amigo de ellos, o que son más que tú si es que eres una mujer. Y es precisamente esa necesidad de llevar siempre su tema por ese lado lo que deja en claro su vulnerabilidad, ¿no? Ese miedo a que se le vea como una persona frágil. Esa incapacidad de tolerar siquiera que se asocie la imagen de uno a ciertas características deja ver, ¿no? Lo que hay detrás. Una vez más, vamos a notar cómo los extremos siempre se tocan. Tenemos dos caras de la moneda. Personas que por un lado van a tender a ponerse por debajo de los demás, van a tener miedo a que se les vea, se les escuche, a brillar prácticamente, e incluso si tienen a una persona al lado van a preferir decirle: no, tú habla, tú di, tú haz esto, brilla tú, porque a mí me da miedo. En la otra cara de la moneda está la persona que más bien se va a poner por encima de los demás, y por ello van a sabotear a las personas que genuinamente destacan y que sanamente tienen logros y alcances que a ellos les gustaría tener. Dejando claro el tema de cómo se manifiesta la inseguridad, ¿qué es una persona segura? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde está lo equilibrado, la salud? Y es precisamente cuando una persona sabe ejercer sus derechos asertivos sin tener la necesidad de dañar al otro o olvidar al otro. Voy a mencionar solo algunos de ellos, pero los invito a que ustedes puedan buscar la totalidad de los mismos, ¿no? Que lean cada uno de ellos. El primer derecho asertivo es a ser tratados con respeto y dignidad. Después, el derecho a equivocarme. Derecho a tener mis propios valores y opiniones. Derecho a tener mis propias necesidades y que sean importantes. Derecho a cambiar de opinión. Derecho a rechazar peticiones sin culpa. Derecho a sentir y expresar dolor. Y esas son algunas de ellas. Y como vamos a ver, una persona segura es una persona con autoestima, obviamente. Es decir, una persona que se sabe valiosa y en tanto a eso se sabe tan valioso y digno como los demás. Justamente para ello es bueno entrar a temas de ética y saber que todas las personas, absolutamente todas, son dignas de respeto. Y también en el terreno de la filosofía vamos a ver que todos los seres humanos tenemos deberes éticos. El deber de firmeza y generosidad. La firmeza nos habla de esta capacidad de cada individuo por conservar su ser, conservarlo con integridad, es decir, que yo misma vea mi propia salud física, mental, emocional y que procure mi bienestar. Y la generosidad, el segundo deber ético, que es procurar el bien del otro. Y pasando a lo siguiente, les quiero preguntar, ¿cómo viven ustedes la inseguridad? ¿La viven como una emoción o como un sentimiento? Es decir, como una emoción, la tienen eventualmente, es una reacción obviamente de malestar, pero pasa cuando tienen nuevos retos, cuando van a emprender algo nuevo, o por otro lado, es una sensación que está instalada y que se presenta en su vida cotidiana. Se puede decir que en la emoción no llegamos a ver algo realmente grave, pero en el sentimiento sí, y tal vez sería interesante buscar ayuda si este es el caso. Y por último, quiero dejarles un ejercicio muy especial. El ejercicio se llama El amigo imaginario y nos lo cuenta Kristin Neff en su libro Sé amable contigo mismo. Piensa en un amigo imaginario o real que tiene una actitud cariñosa, tolerante, amable y compasiva. Imagina que ese amigo ve todos tus puntos fuertes y débiles, incluyendo los rasgos que no te gustan de ti mismo. Ese amigo reconoce los límites de la naturaleza humana y es agradable y comprensivo contigo. En su gran sabiduría entiende tu historia vital
y las miles de cosas que te han ocurrido y que han hecho de ti la persona que eres. ¿Qué diría tu amigo sobre tus defectos, desde la perspectiva de la compasión ilimitada? ¿Qué escribiría ese amigo para recordarte que eres humano y que todas las personas tenemos puntos fuertes y débiles? Escribe esa carta, trátala de llenar con todos estos sentimientos de amor de tu amigo y cuando termines déjala por un momento y después vuelve a leerla y deja que sus palabras te inunden. Y eso sería todo en este video. Espero poder compartir muy pronto nuevamente con todos ustedes. Gracias.